¿Te han contado 1000 veces que si haces esto o aquello, si escribes de cierta manera, si te vistes de tal forma, si juegas con los tiempos de respuesta o si aprendes un par de frases mágicas, entonces un hombre no podrá sacarte de su cabeza? Te han vendido la idea de que todo se reduce a una estrategia superficial, a un truco rápido, a un juego de manipulación barata. Pero lo que voy a decirte hoy no tiene nada que ver con eso. Existe algo que puedes activar dentro de ti, una forma de estar, de sentir, de mirar y de relacionarte, que hace que un hombre piense en ti una y otra vez sin entender por qué, que lo lleva a recordarte cuando está manejando, cuando trabaja, cuando se distrae con otras personas, que lo empujas a abrir el chat contigo incluso después de haber decidido, ya no voy a escribirle más. No es un hechizo, no es magia oscura, es psicología profunda, es inconsciente, es sombra, es energía. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, voy a mostrarte cómo se construye esa presencia desde la raíz, de manera que no solo puedas despertar ese efecto en alguien, sino que tú misma te conviertas en una mujer tan magnética que, incluso cuando él no esté, la vida entera te perciba de otra forma. Quiero que entiendas algo desde el principio. Lo que hoy vas a recibir no está en la superficie. No se trata de aprenderte una secuencia de mensajes, ni de actuar como si no te importara cuando en realidad te estás muriendo por dentro. Lo que vamos a hacer aquí es entrar al nivel donde nacen las verdaderas obsesiones, ese territorio invisible donde el inconsciente decide a quién no puede dejar de pensar. Vamos a bajar al lugar del que hablaba Carl Jung cuando decía que lo que no hacemos consciente vuelve una y otra vez a nuestra vida disfrazado de destino. Porque la verdad brutal es que un hombre no se engancha contigo solo por lo que ve, se engancha por lo que su psique reconoce en tu energía, por lo que despiertas en sus zonas no resueltas, por las partes de él mismo que se reflejan en ti y que él no sabe cómo sostener. Y justamente por eso, si no entiendes lo que estás despertando, puedes terminar atrapada en un juego donde él se obsesiona por un tiempo, luego huye, luego vuelve. Y tú quedas desgastada, confundida y sintiéndote culpable por haber querido algo tan simple como ser amada. Este video no es para quien busca la próxima táctica de cómo hacerlo rogarte o cómo hacer que vuelva en 24 horas. Este espacio es para ti si estás cansada de ponerte máscaras, de actuar indiferente cuando por dentro estás en llamas, de perseguir migajas de atención de hombres que parecen emocionarse intensamente por un momento y luego se diluyen en excusas, silencios y desapariciones. Es para ti si has vivido la experiencia devastadora de sentir que por más que das, por más que te esfuerzas, por más que te adaptas, nunca logras provocar en él ese impulso genuino de querer acercarse, de buscarte, de cuidarte, de sentirse inquieto cuando no sabe de ti. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti, que ya se hartó de preguntarse, ¿qué tienen ellas que yo no? ¿Por qué con otras sí se desvive y conmigo parece que todo es tibio? Quiero hablarle a tu alma, no solo a tu cabeza, porque lo que vamos a mover aquí tiene que resonar más profundo que un simple tip de seducción. A lo largo de este video te voy a llevar de la mano por un viaje que va a ir de lo más visible a lo más oculto. Primero entenderás por qué las estrategias que has utilizado hasta hoy no solo no funcionan, sino que muchas veces provocan el efecto contrario. Él se siente presionado, saturado, desconectado. Después bajaremos al mundo de la sombra y la proyección, a ese escenario secreto donde tus heridas y las suyas se reconocen, se atraen y se chocan, aunque ninguno de los dos se dé cuenta conscientemente. Luego te mostraré cómo ciertas formas de energía, ciertas actitudes internas, ciertas maneras de estar presente, activan en él figuras internas de las que Jung habló con una claridad impresionante. La imagen de lo femenino que lleva dentro, las partes de sí mismo que han sido reprimidas, su necesidad de refugio, su miedo a la vulnerabilidad y su deseo profundo de ser visto sin ser controlado. Y paso a paso, irás entendiendo que el verdadero esto
que lo hace regresar mentalmente a ti, no tiene que ver con cuánto te sacrificas, sino con desde dónde existes cuando estás a su lado. Pero necesito que comprendas algo muy importante. La pieza más poderosa de todo este rompecabezas no la voy a colocar al principio. No tendría sentido darte el secreto final si antes no has entendido el lenguaje del inconsciente. Si no has visto cómo tus viejos patrones terminan saboteando lo que intentas construir. Si no has reconocido qué parte de ti ha estado ofreciéndose desde la carencia y no desde la plenitud. La revelación más valiosa te la voy a entregar al final, cuando ya tengas el mapa completo, cuando puedas mirar tu historia con otros ojos y decir, ahora lo entiendo, ahora sé qué estaba haciendo y ahora sé que puedo empezar a hacer distinto. Será ese momento en el que por fin verás cómo se traduce toda esta teoría en una forma concreta de estar en el mundo, en una decisión interna que, si la sostienes, cambia no solo la forma en la que un hombre te percibe, sino la forma en la que tú te percibes a ti misma. Antes de seguir, quiero agradecer profundamente a todas las mujeres que ya forman parte de esta comunidad y que, con su apoyo constante, hacen posible que mensajes como este lleguen a miles de almas que están en silencio, dolidas, repitiendo patrones sin entender por qué. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes un video con alguien que lo necesita, no es un simple clic, es una cadena invisible de sanación que se extiende mucho más allá de lo que puedes ver. Gracias también a quienes se han unido como miembros del canal y sostienen este espacio a un nivel todavía más cercano y comprometido. Ustedes saben que no están aquí solo para consumir contenido, están aquí porque han decidido hacer de su proceso interno una prioridad. Si estás escuchando estas palabras y algo dentro de ti ya se está moviendo, si sientes ese pequeño temblor en el pecho que te dice, esto es para mí, te invito a que no vivas este video como algo pasivo. Activa tu like ahora mismo, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este mensaje con esa amiga que siempre termina perdiéndose a sí misma por amor. No lo haces por mí. Lo haces por todas las mujeres que siguen creyendo que la única forma de ser elegidas es traicionando su esencia. Quédate hasta el último minuto. No te pierdas el cierre, porque será ahí donde unamos todos los hilos y te entregue un decreto psicológico y espiritual que podrás empezar a aplicar desde hoy mismo. Una forma de instalar en tu mente y en tu cuerpo esta nueva manera de relacionarte que, sí, puede llevar a que un hombre se obsesione contigo sin entender por qué, pero sobre todo, puede llevar a que tú nunca vuelvas a obsesionarte con quien no es capaz de verte. Y cuando lleguemos a ese punto, te prometo que mirarás hacia atrás y te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin conocer este lenguaje oculto que siempre estuvo operando en el fondo de tus relaciones. Y ahora que ya has entendido que esto no va de trucos fáciles ni de máscaras que puedes ponerte por unas horas para ver si alguien reacciona, sino de un viaje mucho más profundo hacia el lugar desde donde se gesta tu magnetismo real, quiero llevarte al primer derrumbe necesario, a ese momento incómodo pero liberador en el que miras de frente todo lo que has hecho hasta ahora creyendo que era amor. Y descubres que, en realidad, muchas veces era miedo, urgencia y carencia disfrazada de entrega. Porque si no rompemos primero las bases sobre las que has construido tu forma de relacionarte, cualquier cosa que te diga después se va a convertir en una especie de maquillaje emocional. Te hará sentir distinta por unos días, pero en el fondo todo seguirá igual. Y tarde o temprano volverás al mismo tipo de hombres, al mismo tipo de dinámicas, al mismo tipo de vacío. Entonces respira hondo, porque en esta parte voy a hablarte de ti con brutal honestidad, pero también con una compasión profunda, la misma que seguramente nadie ha tenido cuando te ha juzgado por amar demasiado, cuando te ha dicho que eres intensa, que esperas mucho, que idealizas las relaciones, sin entender desde dónde lo haces. Piensa por un instante en todas las veces en las que has intentado que un hombre se quede usando las herramientas que te enseñó la cultura, los consejos de amigas, los videos de redes sociales, incluso tus propias fantasías románticas,
Quizá fuiste la que se adaptó a todo, la que cambió horarios, planes y prioridades con tal de coincidir con él. Quizá fuiste la que aprendió a escribir como a ellos les gusta, ni muy largo para no asustar, ni muy corto para que no piense que no te importa. Quizá te quedaste despierta hasta tarde, fingiendo que estabas tranquila mientras en realidad tu pecho latía fuerte esperando el sonido de una notificación que no llegaba, actualizando la pantalla, revisando su última conexión, analizando cada detalle como si ahí estuviera escondida una respuesta. Tal vez te miraste al espejo preguntándote qué te faltaba. Ser más divertida, ser más sexual, ser más tranquila, ser más independiente, ser menos celosa, como si fueras una pieza defectuosa que hay que ajustar para que por fin encaje en la vida de alguien que no se detiene a ver todo lo que tú eres. También puede ser que hayas sido la mujer que siempre se muestra fuerte, la que dice que no necesita a nadie, la que juega al desapego, la que insiste en que todo es casual, que solo se están conociendo. Mientras por dentro ya imaginaste historias completas juntos, ya te viste en cenas, viajes, proyectos compartidos, ya te dolió de antemano una despedida que todavía ni siquiera existe. Desde fuera, esa versión de ti se ve moderna, libre, segura de sí misma, la que no se enamora, la que manda el mensaje de «yo también puedo desaparecer». Pero en la intimidad de tu mente sabes que muchas veces has usado ese papel como un escudo, como una forma de protegerte del rechazo que tanto temes. Has preferido actuar como si no te importara antes que arriesgarte a mostrar cuánto te importa realmente, porque ya aprendiste que cuando te desnudas emocionalmente, cuando pones el corazón en la mesa, algo en el otro se incomoda, se aleja, se convierte en sombra de chat, en te escribo luego que nunca llega. Y debajo de todas esas estrategias, que a veces parecen tan distintas entre sí, hay un denominador común. El mito de que si haces más, si te ajustas más, si controlas mejor tu imagen, si logras no asustarlo, entonces, en algún momento, él va a despertarse con esa epifanía que tú llevas años esperando. No puedo perder a esta mujer, no sé qué tiene, pero se me metió en la piel, en la mente, en el alma. Ese mito te ha convertido en una trabajadora incansable del amor, colocándote siempre en la posición de la que tiene que demostrar, de la que tiene que convencer, de la que tiene que presentarse como la opción más conveniente, más buena, más paciente, más interesante. Y sin embargo, si eres honesta contigo, verás que no ha funcionado. Has visto cómo hombres a los que tú les entregaste todo eran capaces de volverse locos por otras que parecían hacer menos. Has visto cómo él sí se desvivía por alguien que no daba ni la mitad de lo que tú dabas. Has visto cómo con otras sí tenía ganas, iniciativa, atención, emoción. Y contigo solo parecía ofrecer migajas que tú tratabas de convertir en banquetes, con tal de no quedarte con las manos vacías. Esta comparación constante no solo duele, va desgastando algo mucho más profundo: tu percepción de valor. Empiezas a pensar que hay algo esencialmente mal en ti, que por alguna razón invisible tú no tienes ese no sé qué que las otras parecen tener. Ese ingrediente secreto que hace que un hombre se obsesione, que piense en ella sin saber por qué. Entonces te miras al espejo no solo desde el físico, sino desde una especie de lupa emocional que exagera cada defecto y minimiza cada virtud. Te convences de que, si no lo lograste con ese hombre que tanto te importaba, probablemente nunca lo lograrás con nadie. Y en ese punto, muchas mujeres terminan rindiéndose por dentro, pero no hacia la paz, sino hacia la resignación. Aceptan relaciones tibias, aceptan ser la opción cómoda, aceptan historias sin intensidad real, porque creen que eso es lo que hay, que eso es lo que les tocó. La verdad, por dura que suene, es que todo ese esfuerzo ha estado dirigido hacia el lugar equivocado. Has intentado cambiar el efecto, no la causa. Has tratado de gestionar la superficie de la interacción, cuando la auténtica atracción, la auténtica obsesión, no se decide en la superficie, se decide en las profundidades del inconsciente,
Y aquí es donde entra la perspectiva de Carl Jung, como un rayo de luz que atraviesa muchas capas de confusión. Jung no hablaba de gustar en términos de lo que ves, sino en términos de lo que tu psique reconoce en el otro. Desde su mirada, la mayoría de las relaciones que creamos no son encuentros entre dos personas conscientes, sino entre dos inconscientes que se buscan, se reconocen, se confrontan. Cuando alguien te atrae de una forma tan intensa que casi te asusta, no es solo su cuerpo, su voz o su carisma. Hay algo más. Hay una historia interna que se activa. Hay símbolos invisibles que se encienden. Hay heridas y deseos que despiertan como si alguien hubiera tocado un botón secreto. Lo mismo ocurre con él cuando se obsesiona con una mujer sin entender qué le pasa. No es solo que ella le parezca guapa o interesante, es que, a nivel profundo, ella encarna algo de su propia historia que él no ha terminado de comprender. Puede ser que le recuerde una herida antigua, un amor que no cerró, un ideal que nunca alcanzó, una parte de sí mismo que mantiene exiliada. Puede ser que en su presencia él sienta, sin saber por qué, que está frente a una especie de espejo que revela tanto su luz como su sombra. Puede sentir paz y a la vez inquietud, deseo y miedo, ganas de quedarse y ganas de huir. Y como su mente racional no sabe cómo explicar esa mezcla, la nombra de la única forma que puede. No sé qué tiene esta mujer, pero no puedo dejar de pensar en ella. Ese es el espacio donde se gesta la obsesión, en la tensión entre lo que él cree que controla y lo que, en el fondo, lo gobierna desde dentro. Cuando tú intentas provocar ese efecto desde la superficie, enviando más mensajes, estando más disponible, demostrando más amor, en realidad no estás operando en ese nivel profundo. Estás buscando acomodarte a su vida, pero no estás tocando su psique. Es como hablarle más alto a alguien que no entiende tu idioma. Puede oír tu voz, puede notar tu insistencia, pero no comprende el mensaje. Y esa incomprensión repetida se vuelve agotadora para los dos. Lo que voy a proponerte en este viaje no tiene nada que ver con hablar más alto, sino con aprender el idioma que su inconsciente sí entiende, que no es el idioma de la necesidad, sino el idioma del símbolo, de la presencia, de la energía que porta significado. Y no se trata de que lo estudies a él como si fuera un experimento. Se trata de que comiences a verte a ti misma como el origen de ese lenguaje. Tú eres el símbolo. Tú eres la presencia. Tú eres la energía. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no tienes que salir a conseguir algo afuera, sino a despertar algo dentro. Por eso es tan importante que escuches con atención lo que viene a continuación. Vamos a empezar a desmontar, una por una, las falsas creencias que te han llevado a creer que la obsesión se provoca a punta de sacrificio, drama y demostración excesiva. Vamos a ver por qué la disponibilidad total, la ansiedad disfrazada de romanticismo y la falta de límites no solo no crean fascinación, sino que, desde la mirada junguiana, despiertan en él una sensación de ahogo, de pérdida de libertad, de invasión emocional que su psique registrará como peligrosa. Y cuando su psique registra algo como peligroso, no importa cuánto bien tú creas que estás haciendo, él va a alejarse, va a desconectarse o va a quedarse a medias, que a veces es la forma más cruel de irse. En este punto tal vez te estés preguntando, si todo lo que he hecho hasta ahora está mal, entonces, ¿qué se supone que haga? Y esa es la pregunta perfecta, porque justo ahí se abre la puerta a una comprensión totalmente distinta, a un cambio de enfoque que ya no te coloca como mendiga de amor, sino como fuente de una energía que él no puede encontrar en cualquier parte. La respuesta no será inmediata, no será una fórmula de 3 pasos, porque si fuera tan simple, ya habrías encontrado miles de videos que la han resuelto para ti. La respuesta va a construirse poco a poco, mientras vamos descendiendo al territorio del inconsciente, mientras te explico por qué tu sombra y la suya se atraen, cómo funcionan las proyecciones, por qué su parte femenina interna, esa que Jung llamó la ánima,
juega un papel decisivo en su forma de relacionarse contigo. Y cómo todo eso se une para que, a veces, sin explicación lógica, alguien se convierta en un punto fijo en su mente. Y es justamente ahí donde te quiero llevar en la siguiente parte, al corazón de la teoría de Jung, pero explicada de forma que puedas usarla en tu vida real, en tus relaciones reales, en tus emociones reales, sin necesidad de ser psicóloga ni experta en filosofía. Vamos a entrar a ese mundo interno donde se encuentran la sombra, la proyección y los arquetipos, para que entiendas de una vez por todas qué es lo que realmente hace que una persona se quede contigo mentalmente cuando ya no estás. ¿Qué es lo que provoca que te busque aun cuando prometió no hacerlo? ¿Qué es lo que lo hace recordarte aunque haya intentado reemplazarte con otras? Y cuando veas con claridad ese mapa interno, te prometo que muchas piezas de tu historia van a encajar, y por primera vez vas a poder dejar de culparte por no haber sido lo suficiente, y empezar a trabajar en lo único que de verdad importa, convertirte en la mujer que sabe hablar el lenguaje oculto del inconsciente. Ese lenguaje que, como verás en la siguiente parte, Carl Jung se dedicó a descifrar para que dejáramos de vivir a ciegas nuestras propias relaciones. Y ahora que ya estás empezando a intuir que nada de lo que te ha pasado en el amor ha sido simplemente mala suerte o hombres emocionalmente inmaduros, y que, aunque eso influya, hay un nivel más profundo donde realmente se decide todo. Es el momento de sumergirnos en ese territorio que tanta gente menciona, pero muy pocos comprenden de verdad. El mundo del inconsciente del que hablaba Carl Jung. Esa dimensión oculta donde se almacenan tus miedos, tus deseos, tus recuerdos olvidados, las palabras que nunca dijiste, las heridas que no supiste cómo nombrar, pero también las imágenes, las fantasías, los símbolos que te guían hacia personas que parecen completamente aleatorias, pero que en realidad están perfectamente alineadas con lo que llevas dentro. Jung fue uno de los primeros en decirnos con claridad que no somos solo lo que pensamos conscientemente, que la parte de nosotros que vemos es apenas la punta del iceberg y que bajo esa superficie se extiende un océano enorme de contenido psíquico que influye en cada decisión, en cada atracción, en cada historia de amor y de desamor, que repetimos una y otra vez, incluso cuando juramos que esta vez será diferente. Imagina por un momento que tu mente es una casa. Lo que llamamos conciencia sería la sala principal, ese lugar ordenado que enseñas a tus invitados, donde todo parece estar relativamente en su sitio, donde muestras las partes de ti que sabes que son aceptables, amables, presentables. Pero debajo de esa sala, detrás de puertas que rara vez abres, está el sótano. Ahí se acumula todo lo que alguna vez sentiste y no pudiste expresar. Todas las partes de ti que en algún momento alguien señaló como demasiado, vergonzosas, ridículas, poco valiosas. Tus ganas de llorar cuando te dijeron que no fueras tan sensible, tu rabia cuando te dijeron que debías ser siempre comprensiva, tu deseo cuando te enseñaron a sentir culpa por tu propio cuerpo, tu miedo profundo al abandono, cuando de niña alguien importante se fue o se mostró emocionalmente ausente. Todo eso, en lugar de desaparecer, fue empujado hacia la sombra, ese término que Jung usaba para hablar de lo que negamos, rechazamos o simplemente no sabemos ver de nosotros mismos. Y aquí viene algo crucial para entender por qué te atraen ciertos hombres y por qué tú misma puedes llegar a obsesionarte. Lo que va a la sombra no muere, solo se oculta. Sigue vivo, pero ya no en la sala donde crees que manejas las cosas, sino en ese sótano que, aunque no visites, vibra bajo tus pies. Desde ahí, desde ese lugar al que no miras, tu sombra influye en tus elecciones, en tus reacciones, en tus silencios. Si tu sombra guarda el miedo a no ser suficiente, probablemente te verás una y otra vez envuelta en historias donde tienes que demostrar que lo eres. Si tu sombra está llena de abandono no resuelto, es muy posible que te sientas atraída por personas emocionalmente indisponibles, como si una parte de ti estuviera diciendo,
Esta vez lograré que alguien que no sabe amar se quede. Esta vez sanaré lo que no pude sanar con quien se fue. Y tú podrías decir, pero yo conscientemente no quiero eso. Yo quiero a alguien que me dé paz. Y sin embargo, cuando aparece alguien que te trata bien, lo sientes aburrido, poco interesante, sin chispa, mientras que ese hombre impredecible, distante, lleno de sombras, enciende en ti una fuerza que roza la obsesión. Eso no es casualidad, es tu inconsciente hablando a través de ti, buscando repetir una historia que conoce muy bien, con la ilusión de que esta vez tendrá un final distinto. Lo mismo ocurre con él. Él también tiene una casa interna con una sala que muestra al mundo y un sótano donde guarda lo que no sabe manejar. Muchas veces, crece con la idea de que tiene que ser fuerte, autosuficiente, racional, que mostrar miedo o necesidad lo hace débil, que llorar lo hace menos hombre, que depender emocionalmente de alguien lo convierte en vulnerable, y como esa vulnerabilidad le da pánico, la entierra. Pero enterrar no significa sanar. Entonces, en esa sombra masculina se acumula un niño herido que necesitaba afecto y no lo recibió. Un adolescente confundido que no supo cómo gestionar su sensibilidad. Un adulto que lleva encima un peso enorme de expectativas y responsabilidades sin tener a nadie con quien realmente desnudar su alma. Con el tiempo, se convence de que está bien así, de que no necesita profundizar, de que puede vivir ligero, sin complicarse, saltando de historia en historia, evitando conversaciones incómodas, desconectándose cada vez que algo lo confronta. Pero por debajo, su sombra sigue vibrando y moviendo los hilos. Y aquí entra otro concepto clave de Jung: la proyección. Proyectar significa que, cuando no quieres o no puedes ver algo dentro de ti, terminas viéndolo fuera, en otras personas, si él no reconoce que tiene miedo al compromiso porque en el fondo teme ser rechazado. Puede decir que todas las mujeres son intensas o todas quieren controlarlo, proyectando en ellas lo que no se atreve a mirar en sí mismo. Si tú no reconoces tu propio miedo a la soledad, puedes empezar a ver en cada hombre señales de abandono, incluso donde no las hay, leyendo entre líneas cosas que están más en tu historia que en su comportamiento actual. Esta danza de proyecciones crea relaciones que no son solo entre él y tú, sino entre tus sombras y las suyas, entre sus heridas y las tuyas, repitiendo guiones de los que ninguno es consciente al principio. Luego está el tema de los arquetipos, esas figuras universales que viven en lo más hondo de nuestra psique: la madre, el padre, la amante, la guerrera, el sabio, la víctima. El héroe Jung descubrió que no amamos desde cero. Amamos desde historias antiguas que ya traemos cargadas dentro. Por eso hay mujeres que permanecen atascadas en el arquetipo de la madre, cuidando, sosteniendo, rescatando, justificando al hombre que aman, creyendo que la paciencia infinita algún día será recompensada, mientras se olvidan de su propia necesidad de ser sostenidas. Y hay hombres que se relacionan con las mujeres como si todas fueran la madre que los hirió, o la que los protegió, castigando a unas por lo que hicieron otras, o idealizando a algunas como si fueran salvadoras. Todo esto sucede en un nivel que no se ve a simple vista, pero que se siente con una fuerza brutal. De entre todos esos arquetipos, hay uno que, en el tema que hoy nos ocupa, es especialmente importante: la figura interna de lo femenino en el hombre, esa parte que Jung llamó la ánima. La ánima es como un collage de todas las experiencias que él ha tenido con lo femenino desde niño. Cómo lo miraba su madre, cómo lo trataban sus cuidadoras, sus primeras enamoradas, sus parejas, las mujeres que admiró, las que lo rechazaron, las que lo traicionaron, las que lo sostuvieron. Con todo eso se va construyendo una imagen interna de la mujer, no de una mujer concreta, sino de lo femenino como energía. Y aunque él puede decir, a mí me gustan de tal o cual manera, lo que lo golpea de verdad a nivel inconsciente no es el tipo físico,
sino cómo una mujer encarna esa imagen interna que lleva dentro. Cuando una mujer se cruza en su camino y, sin saberlo, coincide con aspectos clave de esa ánima, algo en él se enciende de forma distinta. Puede ser que le recuerde, sin que él lo note, esa mirada de comprensión que necesitó de niño y nunca recibió, o esa mezcla de dulzura y firmeza que le hubiera gustado encontrar en alguien que lo guiara, o esa forma de estar tranquila en medio del caos que contrasta con su mente siempre agitada. Puede ser que tu manera de hablar, tu manera de escucharlo, tu sentido del humor, tu forma de poner límites desde el respeto, todo eso, active en él una sensación familiar y a la vez nueva. Familiar, porque toca algo que su alma reconoce. Nueva, porque probablemente no ha vivido eso de una forma madura y consciente antes. Esa combinación es la que puede generar en él una especie de vértigo emocional. Siente que hay algo importante ahí, algo que no puede explicar, algo que le da miedo perder, y al mismo tiempo, ese algo lo confronta con lo que debe trabajar dentro de sí. Es aquí donde se empieza a gestar la obsesión que a él mismo le cuesta nombrar. Cuando su ánima se ve reflejada en ti, cuando su sombra se ve desenmascarada por tu presencia, cuando sus deseos más profundos y sus miedos más antiguos se activan al mismo tiempo, su mente consciente entra en conflicto. Por un lado, puede decirse, no quiero complicarme, no estoy listo para algo serio, mejor mantener la distancia. Y por otro, una fuerza interna lo empuja a pensar en ti, a volver a revisar tu perfil, a recordar conversaciones, a imaginar escenarios contigo. Cuanto más intenta entender qué le pasa con argumentos lógicos, menos sentido le encuentra, porque lo que está ocurriendo no pertenece al mundo de la lógica simple, pertenece al lenguaje simbólico de su inconsciente. De ahí surgen frases como, no sé qué tienes, o nunca me había pasado esto así, o contigo siento algo raro, pero no sé explicarlo. Ahí, en ese no sé qué tienes, está trabajando todo lo que Jung intentó mapear a lo largo de su vida: la sombra, la proyección, los arquetipos, la anima. Y tú, sin saberlo, puedes estar en medio de ese huracán interno preguntándote por qué a veces se acerca con intensidad y otras se enfría. ¿Por qué te busca cuando parece que ya se había ido? ¿Por qué está con otras, pero no puede dejar de aparecer en tu vida en los momentos más extraños? Es importante que entiendas que nada de esto te convierte en una especie de marioneta de su inconsciente, ni tampoco lo convierte a él en un monstruo. Simplemente muestra que ambos están siendo arrastrados por fuerzas que no controlan del todo. La diferencia es que tú, a partir de ahora, puedes elegir volverte consciente de esas fuerzas, dejar de ser solo una víctima de patrones repetidos y convertirte en alguien que entiende el mapa y decide cómo moverse dentro de él. Y cuando tú comprendes tu propia sombra, tus propias proyecciones, tus propios arquetipos, empiezas a jugar en otra liga. Aquí es donde el concepto de psicología oculta empieza a tomar forma práctica para ti. No se trata de manipular la sombra de él, se trata de dejar de ser esclava de la tuya. Porque cuando tu sombra está desbocada, cuando tu niña herida dirige tus decisiones, es fácil que te conviertas en la mujer que exige, que persigue, que reclama, que se derrumba, que entrega todo su poder al mínimo gesto de atención. Pero cuando empiezas a mirar hacia adentro, cuando reconoces tus heridas, sin hacer que él sea el responsable de sanarlas, cuando integras tus partes negadas en lugar de reprimirlas, tu energía cambia de frecuencia. Dejas de vibrar en necesito que me elijas para sentir que valgo y empiezas a vibrar en ya sé que valgo y desde ahí elijo cómo quiero ser tratada. Esa diferencia, que puede sonar sutil en palabras, se siente como un océano entero en la realidad. Para el inconsciente de un hombre, una mujer que ha hecho ese trabajo consigo misma es percibida de manera completamente distinta. Ya no es la figura difusa que va a cumplir la función de mamá, enfermera, terapeuta y entretenedora emocional a la vez. Ya no es la niña que pide, suplica o se deja apagar con tal de no quedarse sola.
se convierte en una presencia que, por un lado, ofrece afecto, ternura, pasión, complicidad, pero por otro, marca un límite claro al caos, al maltrato, a la incongruencia. Es alguien que lo ve, pero no lo justifica, que lo comprende, pero no lo rescata, que lo escucha, pero no absorbe todo su peso para salvarlo de sí mismo. Esa figura a nivel arquetípico es muy poderosa. Es amante, es guía, es espejo, es reto, es refugio. Y esa combinación es la que puede llevar a su inconsciente a marcarte como una figura clave en su proceso, como alguien de quien aprende, con quien se siente visto y a la vez retado, como una especie de portal hacia una versión más honesta de sí mismo. Y aquí aparece una clave que vamos a desarrollar todavía más en las próximas partes. La auténtica obsesión no surge porque tú lo encierres, lo manipules o lo sobresatures. Surge porque en tu presencia, él experimenta algo que no encuentra en otro lugar. Una sensación de verdad, de profundidad, de autenticidad que lo confronta con lo que ha evitado toda su vida. Y le recuerda, a la vez, lo que podría llegar a ser. Eso no significa que siempre va a elegir quedarse, porque muchos hombres, ante esa intensidad, huyen, se refugian en relaciones más superficiales. Buscan mujeres con las que puedan repetir sus viejos patrones sin sentirse tan expuestos. Pero incluso si huye, hay algo que ya no puede borrar: la huella. Y esa huella es justamente lo que hace que, aunque esté lejos, aunque esté con otra, aunque su ego diga no vuelvo, su inconsciente lo traicione y lo devuelva mentalmente a ti una y otra vez. Lo que quiero que te lleves de esta parte es que, desde la mirada de Jung, nada de esto es accidental. Ni tus atracciones, ni tus obsesiones pasadas, ni las veces que tú misma no has podido olvidar a alguien que no te convenía, ni las ocasiones en las que alguien ha vuelto a tu vida como si algo lo empujara a hacerlo. Todo tiene una lógica interna, una coherencia psíquica que quizá no conocías, pero que puedes empezar a aprender. Y una vez que la conoces, puedes dejar de preguntarte, ¿qué tengo yo de malo? Y empezar a preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí que me lleva siempre a este tipo de historias? Y sobre todo, ¿qué puedo empezar a transformar en mi interior para que mi presencia, mi energía, mi forma de estar en el mundo, se convierta en ese lenguaje silencioso que su inconsciente reconoce como algo único? Porque a partir de aquí, en la siguiente parte, vamos a dar un paso aún más profundo y práctico. Ahora que ya tienes una idea de lo que es la sombra, la proyección, los arquetipos y la ánima, voy a mostrarte cómo se traduce todo eso en tu vida diaria, en tus comportamientos, en tu forma de responder sus silencios, sus acercamientos y sus huidas, para que empieces a caminar, paso a paso, desde la energía de carencia que te ha hecho sufrir hacia esa energía magnética que, sin que tengas que forzarlo, puede hacer que alguien se obsesione contigo sin entender desde la razón por qué no puede sacarte de su mente. Y ahora que ya puedes ver con otros ojos ese mundo subterráneo, donde se toman las verdaderas decisiones emocionales, donde tu sombra y la suya se buscan, se reconocen y se chocan sin pedirle permiso a tu mente racional. Es el momento de ir a un punto todavía más fino, más delicado y más decisivo en todo este proceso. La forma en que lo femenino vive dentro de él, y la forma en que tú, sin darte cuenta, puedes encarnar esa imagen interna de una manera que lo descoloca, lo fascina y lo persigue incluso cuando intenta seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Porque si la sombra explica gran parte de las heridas, los miedos y las reacciones automáticas, la figura interna de lo femenino en el hombre explica por qué, con algunas mujeres, él puede estar a gusto, entretenido, tranquilo, pero seguir durmiendo por dentro, mientras que con otras, se siente como si alguien hubiera encendido una luz dentro de una habitación que llevaba años cerrada, levantando polvo, mostrando cosas que no quería ver, y al mismo tiempo revelando tesoros que no sabía que tenía. Esa figura interna de lo femenino, como ya te adelanté, Jung la llamó la ánima, y entenderla es como tener acceso a un mapa secreto del alma masculina.
Un mapa que no se trata de manipularlo a él, sino de comprender qué partes de ti tocan qué cuerdas dentro de su historia. La Anima no es una mujer concreta, no es su ex, no es su madre tal cual, no es su amiga de infancia, aunque todas ellas aportan piezas al rompecabezas. La Anima es más bien como un dibujo que se va trazando capa a capa con cada experiencia significativa que él tiene con lo femenino a lo largo de la vida. Si su madre era fría, distante, impredecible, probablemente en su imagen interna de lo femenino habrá una mezcla de admiración, hambre de afecto y desconfianza. Si tuvo una abuela que lo miraba con ternura incondicional, esa sensación de refugio seguro también quedará impresa en su psiquis. Si su primera experiencia amorosa fue intensa pero terminó en traición, la pasión y la herida quedarán entrelazadas como si fueran la misma cosa. Y así, con cada relación, con cada rechazo, con cada abrazo, con cada noche de confidencias, se va consolidando un patrón de lo que es la mujer para él. No solo a nivel consciente, cuando dice, me gustan así o asá, sino a nivel inconsciente, cuando sin saber por qué huye de unas y se queda pegado a otras. Esa mezcla de refugio, reto, dolor, deseo y misterio será la lente a través de la cual te mirará a ti, aunque tú no tengas nada que ver con su pasado. Por eso, cuando entras en su vida, tú no llegas a un terreno neutro, llegas a un escenario lleno de decorados que no pusiste tú, a una casa emocional en la que ya hay muebles, cuadros, ventanas rotas y puertas cerradas con llave. Él puede creer que te está conociendo desde cero, pero en realidad está tratando de encajarte en alguna de las habitaciones que ya lleva dentro. Puede que te coloque, sin darse cuenta, en el rol de la que siempre entiende, de la que no abandona, de la que rescata, porque eso es lo que su niño herido desea. Puede que te ponga en el lugar de la que lo va a traicionar, porque esa es la herida que jamás sanó. Puede que te perciba como demasiado, como intensa, como peligrosa, no porque tú lo seas, sino porque tu presencia despierta en él una memoria antigua de cómo fue amar y salir lastimado. Y al mismo tiempo, puede que algo en ti, en tu forma de tocarlo con la mirada, de escucharlo sin juicio, de marcar un límite con suavidad pero con firmeza, le recuerde esa versión de lo femenino que su alma ha buscado toda la vida sin encontrarla del todo. Ahí es donde empieza a suceder la magia difícil de explicar. Se junta la memoria del dolor, con la intuición de la sanación, la desconfianza con el anhelo de confiar, el miedo con la necesidad de entregarse. Cuando eso ocurre, cuando en ti se cruzan esas dos fuerzas, la que lo confronta con su herida y la que lo invita a su propia sanación, su Anima reacciona como si hubieras tocado un nervio espiritual. Por eso a veces él se acerca con una profundidad que no tuvo con otras. Se abre, te cuenta cosas que no había dicho en años, te habla de sus fracasos, de sus culpas, de sus miedos. Y tú sientes que por fin estás viendo al hombre completo, y no solo al personaje que muestra al mundo. Y es auténtico, no está fingiendo. Hay algo en tu energía que le permite desarmarse por unos minutos, que le recuerda a Kunmota a una parte de sí que había enterrado. Pero justo por eso, porque lo que se abre es tan real, después puede aparecer una especie de retroceso brutal. De repente se calla, se distancia, actúa raro, parece menos cariñoso, dice que está confundido, que necesita espacio, que no sabe lo que quiere. Y tú te preguntas cómo es posible que, después de tanta conexión, parezca que todo se desinfla o se rompe. Lo que no ves es que, en lo profundo, la misma puerta que se abrió hacia el alivio, también se abrió hacia el terror. Porque para alguien que ha vivido toda la vida protegiéndose del dolor, el amor verdadero no es solo hermoso, también es aterrador. Aquí entra de nuevo la sombra. Su sombra no quiere que él recuerde, que él sienta, que él se permita necesitar, porque cada vez que ha hecho eso en el pasado, ha acabado herido. Entonces, cuando en tu presencia se activa su Anima y le muestras, sin querer, la posibilidad de un vínculo más profundo,
la sombra enciende todas las alarmas, como si fuera un sistema de seguridad interno diciendo: peligro. Aquí podríamos perder el control otra vez, aquí podríamos depender, aquí podríamos ser dejados. Y así es como muchas veces nace esa conducta tan desconcertante para ti. Te dice que contigo se siente como con nadie, pero al mismo tiempo empieza a tomar distancia, a buscar excusas, a poner límites raros, a tener actitudes ambiguas que te dejan en una especie de limbo emocional. Por fuera parece que solo se volvió frío, pero por dentro está lidiando con fuerzas que quizás no entiende, con una lucha entre su deseo de avanzar hacia ti y su necesidad de regresar a la zona conocida, aunque sea más vacía. Cuando no sabes nada de esto, es muy fácil que te culpes. Piensas que hiciste algo mal, que dijiste algo equivocado, que mostraste demasiado interés, que el problema es tu intensidad, tu cuerpo, tu edad, tu historia. Y desde esa culpa empiezas a moverte más desde la carencia, a perseguir, a explicar, a reclamar, a tratar de convencerlo de que contigo está a salvo. Pero a nivel inconsciente, cada gesto de persecución refuerza en él la idea de que perderá libertad si se entrega, que contigo la balanza se inclinará hacia la exigencia y no hacia el equilibrio, que será absorbido por una dinámica donde sus miedos se activarán todo el tiempo. Lo que tú vives como: quiero que vea que lo amo de verdad. Él lo vive como: no voy a poder respirar. No porque tú seas una persona sofocante por naturaleza, sino porque tu miedo al rechazo empieza a hacer ruido en forma de mensajes, justificaciones, pleitos, discursos que él no tiene herramientas para sostener. Aquí aparece la gran pregunta: ¿hay una forma de permanecer como ese espejo sagrado que despierta su parte más profunda sin caer en la espiral de la persecución, el drama y la autoanulación? La respuesta es sí, pero requiere que entiendas que tu poder no está en tratar de controlar lo que él hace, sino en tomar responsabilidad absoluta sobre la energía desde la que tú te relacionas. Una mujer que no ha trabajado su propia sombra, cuando entra en contacto con la sombra y la anima de un hombre, suele perderse, porque su niña interna toma el control y empieza a pedir afuera lo que no se ha dado a sí misma. En cambio, una mujer que ha empezado a integrar sus heridas, que sabe sostener su soledad sin tragársela como veneno, que ha aprendido a regular su emoción antes de reaccionar, se convierte en algo completamente distinto para el inconsciente de él. No es la madre que lo va a rescatar ni la niña que lo va a culpar. Es una presencia que lo ve, lo siente, lo toca emocionalmente, pero no se desmorona cuando él se mueve, no se desintegra cuando él duda, no se traiciona cuando él se asusta. Esa estabilidad vibracional, ese centro interno, es profundamente atractivo a nivel inconsciente, porque representa algo que su parte masculina anhela desesperadamente. Un lugar donde pueda bajar la guardia sin perderse. Desde la mirada de Jung, podríamos decir que la mujer que provoca una verdadera marca en el alma de un hombre, esa marca que confunde a su mente y lo persigue aun cuando se aleja, es la que logra encarnar, en su justa medida, varios arquetipos a la vez sin quedarse atrapada en ninguno. Toca a la amante cuando se entrega al encuentro, cuando permite la pasión, cuando abre su cuerpo y su corazón de forma consciente. Toca a la madre nutritiva cuando sostiene con empatía, cuando escucha sin juzgar, cuando ofrece una presencia que acoge. Toca a la sabia cuando ve más allá del momento, cuando pone límites desde la claridad, cuando no se deja arrastrar por el capricho del instante. Toca a la reina cuando se elige a sí misma, cuando no se rebaja a mendigar, cuando mantiene su dignidad incluso en medio del dolor. Esa combinación no es una actuación que puedas imitar mecánicamente. Es el resultado de un trabajo interno en el que has dejado de negar partes de ti. Ya no reniegas de tu deseo, ni de tu vulnerabilidad, ni de tu fuerza, ni de tu inteligencia emocional. Las integras como un todo. Y cuando te mueves así, tu presencia se vuelve un símbolo. Un símbolo es algo que, al verlo, no solo muestra lo que es,
sino que despierta algo más grande. Una mujer que se ha integrado a sí misma se vuelve símbolo de posibilidad para el hombre que la mira con ojos del alma. En su presencia, él no solo ve a una mujer, ve un camino, el camino hacia la parte de sí mismo que ha evitado, el camino hacia una forma de amar más auténtica, el camino hacia una masculinidad que no se sostiene solo en el control y la defensa, sino también en la sensibilidad y la entrega. Ese camino, aunque lo asuste, lo llama, y cuanto más intenta racionalizarlo, más se da cuenta de que no se trata de tu físico, ni solo de tus palabras, ni de lo que haces en la cama, sino de algo que vibra en un plano más sutil. Cómo se siente consigo mismo cuando está contigo. Si se siente más pequeño, más culpable, más vigilado, más juzgado, su inconsciente huirá. Si se siente más verdadero, más humano, más visto y a la vez desafiado a crecer, su inconsciente marcará tu presencia como algo valioso, aunque su ego no se lo quiera admitir. Y tú puedes pensar, entonces, tengo que ser perfecta, tengo que ser todas esas cosas a la vez. La respuesta es no. No se trata de perfección. Se trata de autenticidad trabajada. Se trata de permitirte ser la mujer que realmente eres, pero sin dejar que tu herida dirija la relación. Se trata de que cuando sientas la urgencia de escribirle para calmar tu ansiedad, puedas sostener esa ansiedad dentro de ti un momento más, respirarla, abrazarla, preguntarte de dónde viene, en lugar de descargarla sobre él como si su respuesta fuera medicina para tu alma. Se trata de que cuando él se abra y te muestre sus sombras, no las uses más tarde como armas, sino que seas capaz de ver en ese gesto una valentía que pocos hombres se permiten. Se trata de que cuando notes incoherencias, tengas el valor de nombrarlas sin humillarlo, pero también sin traicionarte. Todo eso es trabajo interno, no truco externo. Y cada paso que das en esa dirección afina tu energía, la vuelve más contundente, más clara, más memorable. Cuando una mujer empieza a vivir así, sin darse cuenta, transforma la calidad de sus vínculos. Deja de atraer únicamente a hombres que quieren consumir su amor como anestesia y empieza a llamar poco a poco a hombres que, aunque también tengan sombras y miedos, sienten en ella una invitación distinta, la invitación a ser más auténticos. Y para los que todavía no están listos para ese nivel de verdad, para los que prefieren quedarse en lo superficial, ella se vuelve incómoda, pero inolvidable. Puede que algunos la llamen intensa, complicada, difícil, pero en las noches en las que se quedan solos con sus pensamientos, será su rostro, su voz o su mirada la que aparezca sin ser convocada, justamente porque su psique sabe que ahí había algo verdadero, algo que no encontrará fácilmente en la siguiente historia pasajera. Todo esto que estamos desgranando parecería quedarse en el plano de lo invisible, pero tiene manifestaciones muy concretas en la vida diaria. En cómo hablas, en cómo escuchas, en cuánto espacio dejas, en cómo respondes al silencio, en cómo manejas el deseo de escribir cuando sientes que se aleja, en cómo te comportas después de un encuentro íntimo, en cómo te relacionas con tus propios proyectos, tu cuerpo, tu espiritualidad. En los próximos pasos de este viaje, vas a ver que no estamos hablando de teoría abstracta, sino de pequeños movimientos cotidianos que, sumados, construyen o destruyen tu magnetismo. Y para que puedas verlo con absoluta claridad, en la siguiente parte te voy a llevar a un terreno que amas, una historia concreta, la historia de una mujer real que, sin saber decir una sola palabra de Jung, empezó a aplicar en su vida estos principios de forma intuitiva y se convirtió, sin proponérselo, en esa presencia que un hombre no pudo olvidar, aunque lo intentó con todas sus fuerzas, para que a través de su experiencia puedas empezar a reconocer las piezas que tú también puedes activar en tu propia vida. Y para que todo esto que estamos abriendo no se quede en teoría bonita ni en conceptos que suenan profundos pero parecen lejanos, quiero llevarte ahora de la mano a la historia de una mujer real, porque es en las vidas concretas donde se ve con crudeza cómo opera la psicología oculta de la que hablaba Jung.
y también donde se entiende qué sucede cuando una mujer, sin saberse experta en nada, empieza a alinearse con estos principios de forma casi intuitiva y se convierte, sin proponérselo, en esa presencia que deja una huella en el inconsciente de un hombre que no puede borrar ni siquiera cuando intenta reemplazarla. Imagina a Laura, 43 años, una mujer que no nació con la vida resuelta, que no creció con discursos de empoderamiento ni con libros de espiritualidad en su mesita de noche. Al contrario, arrastraba una historia de amor en la que aprendió a ser la que sostiene, la que cuida, la que aguanta más de la cuenta, la que siempre está dispuesta a entender, incluso cuando nadie se tomaba el tiempo de entenderla a ella. Después de un matrimonio de más de 15 años que se fue desgastando en silencios y en pequeños desprecios cotidianos, Laura salió al mundo con la sensación de que algo en ella estaba fallado, de que había dado todo lo que sabía dar, y aún así, no había sido suficiente para que alguien eligiera quedarse con el corazón presente, y no solo con el cuerpo de costumbre. No lo decía en voz alta, porque afuera sonaba fuerte, pero por dentro repetía una y otra vez esa frase mortal que tantas mujeres conocen. ¿Qué tengo yo que no basta? Fue en ese estado, con cicatrices frescas y una mezcla de esperanza y miedo, que conoció a Marcos, 46 años, un hombre que desde el primer momento transmitía esa seguridad aparente, que tanto suele fascinar a las mujeres que han cargado con demasiada responsabilidad emocional. Él hablaba de su trabajo, de sus logros, de sus proyectos. Parecía tener una vida resuelta en lo económico y en lo intelectual. Y aún así, cuando se quedaba en silencio, se le escapaba en la mirada algo que Laura reconocía aunque no pudiera nombrarlo. Una especie de cansancio del alma, una soledad tapada con actividades, una sensación de estar siempre en movimiento para no tener que sentarse cara a cara con su propio vacío. Desde la primera conversación hubo conexión, esa fluidez que no se fuerza, esa facilidad para pasar de un tema a otro sin sentir que hay que esforzarse por caer bien. Para la versión antigua de Laura, este habría sido el momento perfecto para volcarse entera, para empezar a pensar en él todo el día, para acomodar su agenda a la de él, para convertirlo en el centro de su atención emocional, para repetir el patrón de si doy todo, tal vez esta vez sí se quede. Pero había algo distinto en ella ahora, algo que había empezado a gestarse en las noches de soledad después del divorcio, cuando se daba cuenta de que si seguía buscando afuera lo que nunca se había dado a sí misma, seguiría sangrando en manos ajenas. Laura no había leído a Jung en profundidad, pero en terapia había empezado a conocer palabras como herida de abandono, sombra, niña interna, y poco a poco fue entendiendo que muchas de sus decisiones no venían de la mujer adulta que sabía lo que valía, sino de una parte mucho más pequeña que todavía esperaba que alguien viniera a rescatarla del miedo a quedarse sola. Así que cuando Marcos apareció, en lugar de hacer lo que siempre había hecho, tomó una decisión silenciosa pero poderosa. No iba a sacrificar su relación consigo misma para ver qué hacía él. Le gustaba, sí. Sentía atracción, sí. Se le movían muchas cosas también. Pero estaba decidida a que esa vez no iban a abandonar su centro para instalarse en la órbita de otro. Por eso, cuando él mandaba mensajes, ella respondía con interés real, pero no con urgencia. Podía demorarse si estaba ocupada con su trabajo, con sus hijas, con un libro que la tenía atrapada. No jugaba a hacérsela indiferente, pero tampoco corría a apagar su propia vida cada vez que él aparecía. Esa diferencia, que desde fuera podía parecer pequeña, a nivel energético era abismal. Su energía no decía, por fin apareciste, voy a dejarlo todo por ti. Decía, me gusta conectar contigo, pero mi mundo no se derrumba ni se paraliza cuando tú no estás. Con el tiempo empezaron a verse. Las citas con Marcos eran distintas a lo que Laura había vivido con otros hombres. No había esa intensidad tóxica de la montaña rusa emocional, ni ese juego infantil de celos y dramatismos, pero sí había profundidad. Él se sentía seguro hablando con ella de temas que con otras personas nunca había tocado.
sus dudas sobre su propio éxito, su sensación de estar rodeado de gente y aún así sentirse solo, sus miedos a repetir patrones de su padre, su culpa por no haber sabido amar mejor en el pasado. Laura lo escuchaba con una atención que iba más allá de los oídos. Lo miraba con ojos que no lo reducían a sus errores ni a sus virtudes, sino que lo veían como un ser humano en proceso, lleno de contradicciones. No lo idealizaba, pero tampoco lo juzgaba. Y algo muy importante, ella no usaba esa intimidad como moneda de cambio. No anotaba mentalmente, te escuché tanto, ahora tú me debes algo. Lo que ofrecía salía de una elección consciente, no de una necesidad de ganar puntos para que él se quedara. Desde la perspectiva de Jung, Laura estaba tocando varias capas de la anima de Marcos sin darse cuenta. Por un lado, activaba la parte de lo femenino que él asociaba al refugio seguro. Quizá porque le recordaba inconscientemente a momentos de ternura auténtica que había vivido de niño y que extrañaba sin saberlo. Por otro lado, al mantener sus límites y su vida propia, despertaba en él la figura de la mujer soberana, la que no se derrumba, la que no se sacrifica hasta desaparecer, la que no se convierte en niña mendigando amor, sino que permanece como adulta capaz de amar y también de irse, si la relación deja de ser digna. Esa combinación de refugio y soberanía tocaba algo muy profundo. Por primera vez, Marcos sentía que podía bajar la guardia sin perder su identidad, que podía abrir su vulnerabilidad, sin que eso significara, en su imaginario, quedarse atado a alguien que después lo manipularía con esa información. Esa experiencia, para un hombre que ha vivido permanentemente entre la autosuficiencia forzada y la necesidad reprimida, es tan extraña y tan poderosa que el inconsciente la marca como un antes y un después. Pero toda luz, cuando entra en una habitación oscura, también muestra el polvo, las grietas, el desorden, y en Marcos no fue diferente. Cuanto más se sentía visto, cuanto más se permitía mostrarse frágil frente a Laura, más empezaban a moverse sus sombras. Empezaron a aparecer viejos miedos. El miedo a no estar a la altura, el miedo a que verlo vulnerable hiciera que ella lo despreciara en secreto, el miedo a que, si se entregaba demasiado, al final la historia terminará como otras, con él sintiéndose culpable, perdido, devastado. Y como su estructura interna no estaba todavía preparada para sostener esa honestidad emocional a largo plazo, la sombra hizo lo que siempre hace cuando siente peligro: activar mecanismos de defensa. Empezó a contestar con un poco más de frialdad, a aplazar planes, a decir frases ambiguas como «me encantas, pero ahora mismo no sé si estoy listo para algo serio», a mezclarse con otras personas menos exigentes a nivel emocional, donde podía seguir funcionando en piloto automático sin que nadie le temblara las bases. Desde fuera, parecía que simplemente se estaba enfriando. Desde dentro, estaba luchando contra la sensación de que, si se dejaba caer en lo que sentía con Laura, tendría que enfrentarse a partes de sí mismo que llevaba años esquivando. Y fue en ese terreno ambiguo donde se vio con más claridad la diferencia entre la Laura antigua y la Laura que estaba empezando a integrar su sombra. La Laura de otros tiempos habría sentido ese cambio como una confirmación de su peor miedo. Otra vez no soy suficiente, otra vez cuando me muestro de verdad, se van. Habría aumentado la intensidad, habría escrito mensajes largos tratando de explicarle lo que sentía. Habría aceptado cualquier tipo de migaja con tal de no perderlo. Habría imaginado escenarios en los que si ella era un poco más flexible, un poco más comprensiva, un poco más paciente, entonces él recobraría la claridad y la elegiría. Habría convertido a Marcos en juez de su valía, pero esta vez, aunque el dolor era real, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir la distancia, Laura eligió algo diferente. Eligió quedarse consigo misma. No se hizo la indiferente falsa, no jugó al «no me importa», no se volvió de piedra. Se permitió llorar, se permitió reconocer que le dolía, se permitió hablarlo en terapia, se permitió escribir en su diario todo lo que sentía.
Pero antes de correr a buscarlo, se sostuvo a sí misma. Esa decisión, aparentemente invisible, cambió la frecuencia de todo el vínculo. Cuando él se alejaba, ella no llenaba el silencio con discursos, ni con reproches, ni con súplicas. Lo llenaba con presencia hacia sí misma. Seguía con sus proyectos, con sus amigas, con sus caminatas, con sus momentos de lectura, con su conexión espiritual, no como una táctica para que él la extrañara, sino porque entendía que si ponía su vida en pausa a la espera de que un hombre resolviera su confusión, estaría traicionando el pacto más importante de todos, el pacto consigo misma. Cuando él reaparecía, como suele ocurrir cuando la psique empieza a extrañar una presencia significativa, ella no lo recibía con rencor, ni con una actitud que dijera, ahora te haré pagar. Pero tampoco corría a arrojarse de nuevo sin preguntar nada. Podía decirle con calma, me alegra saber de ti, pero necesito claridad sobre en qué lugar estás, porque no voy a entrar en una historia a medias donde solo reciba una parte de ti. Esa forma de hablar no venía del miedo, venía de la conciencia de su valor. No se trataba de exigir desde la carencia, sino de señalar los límites desde el respeto. A nivel inconsciente, cada vez que Laura se elegía a sí misma en lugar de perseguirlo, Marcos recibía un mensaje que no pasaba por las palabras, pero que su psique registraba con fuerza. Esta mujer no es una extensión de mi ego. No está aquí para sostener mis idas y venidas sin costo. No puedo usarla como refugio temporal para luego dejarla tirada sin consecuencias internas, porque ella se respeta demasiado como para permitirlo. Ese mensaje, insisto, no es algo que él piense conscientemente mientras se lava los dientes, pero se siente. Y aquí está lo interesante. Esa mezcla de refugio amoroso y firmeza en los límites es, desde la mirada junguiana, una de las combinaciones más magnetizantes que puede encarnar una mujer, porque toca a la vez la necesidad de ser sostenido y el llamado a crecer. Para la parte inmadura de él, esa combinación es incómoda, porque lo saca de su zona de comodidad. Para su parte más profunda, su self, esa combinación es irresistible, porque intuye que ahí hay verdad, hay posibilidad de convertirse en alguien más íntegro. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Hubo periodos en los que Marcos se alejó más, otros en los que volvió a acercarse, momentos en los que intentó convencerse de que lo mejor era una relación más simple, más plana, menos desafiante. Salió con otras mujeres, algunas de ellas bellas, disponibles, cariñosas, dispuestas a adaptarse a su horario, a sus silencios, a sus limitaciones emocionales. Pero aún así, en las noches en las que el ruido del día se apagaba, en los momentos de cansancio extremo, en los ratos en que el éxito no le llenaba el alma, había un nombre que regresaba a su mente con una insistencia que le molestaba, porque no sabía cómo sacárselo de encima. No era solo nostalgia, no era solo la memoria de unas cuantas escenas románticas. Era la sensación de que con Laura había estado frente a algo real, algo que no podía empaquetar ni controlar, algo que le mostraba tanto su luz como su sombra. Podía tratar de distraerse, podía intentar enterrarlo en nuevas historias, pero esa huella seguía ahí, como una especie de marca arquetípica. Y lo más interesante de todo es que Laura no vivía pendiente de esa obsesión. Su objetivo dejó de ser, quiero que él no deje de pensar en mí, y pasó a ser, quiero ser una mujer que, esté con quien esté, vive alineada con su verdad, con su dignidad, con su capacidad de amar sin perderse. El resultado, como un efecto secundario natural, es que para cualquier hombre con el que se cruzara que tuviera un mínimo de conciencia, ella iba a ser difícil de olvidar. No por un hechizo, no por una estrategia, sino porque había trabajado algo en ella que cambia la textura de la presencia. Había integrado partes de su sombra, había dejado de proyectar toda su necesidad en otro. Había aprendido a sostener su propia vulnerabilidad sin cargarla sobre los hombros de alguien que no había elegido ser su terapeuta. Esa integración, desde la perspectiva de Jung, convierte a una persona en una especie de símbolo viviente,
Ya no se presenta al mundo desde fragmentos rotos que buscan a alguien que los pegue, sino como un ser que, aunque tiene heridas, camina con ellas a la vista y al mismo tiempo elige no dejar que esas heridas gobiernen sus decisiones. La historia de Laura no es un cuento de hadas simple, donde al final todo se alinea perfecto y viven felices para siempre sin desafíos ni dudas, porque la vida real no se parece a las versiones edulcoradas del amor que nos vendieron, pero sí es un espejo de algo muchísimo más poderoso. Muestra cómo una mujer que deja de hacer de un hombre su proyecto de salvación y empieza a hacer de sí misma su proyecto central, se convierte en una presencia que marca, que deja huella, que muchas veces hace que él, aún lejos, aún confundido, aún acompañado por otras, se pregunte silenciosamente, ¿qué tenía ella que no encuentro en nadie más? Y la respuesta, aunque él no la pueda formular con palabras técnicas, está en la psicología oculta que estamos recorriendo juntas. Ella encarnaba, cada vez más, esa combinación de arquetipos que su ánima reconocía, al mismo tiempo que respetaba sus límites de una forma que su sombra no podía colonizar por completo. No era su perfecta disponibilidad lo que lo perseguía, era su coherencia, su forma de sostenerlo sin olvidarse de sí, su capacidad de decir, te quiero, pero no a cualquier precio. Tal vez mientras escuchas esta historia sientas una mezcla de inspiración y dolor, porque una parte de ti desea convertirse en esa clase de mujer, y otra parte te recuerda todas las veces que hiciste lo contrario, todas las veces que te traicionaste, que perseguiste, que te diste a quien no estaba preparado, que confundiste pasión con camino, intensidad con amor, ansiedad con deseo. Y quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho. No se trata de que te culpes por esas versiones pasadas de ti. Se trata de que las mires con los ojos con los que Laura empezó a mirarse a sí misma, con honestidad y con compasión a la vez, entendiendo que en ese momento manejabas las herramientas que tenías, y que ahora estás ampliando tu caja de herramientas con lenguajes que antes no conocías. La historia de ella no está aquí para que te compares y te digas, yo nunca podré ser así. Está aquí para que veas que es posible transitar de la mujer que se pierde en cada vínculo a la mujer que se encuentra más en cada vínculo, y que ese camino, aunque no es lineal ni perfecto, está disponible también para ti. Porque a partir de aquí, en la siguiente parte, vamos a hacer algo fundamental. Después de ver cómo se ve en la práctica una presencia que marca el inconsciente de un hombre, vamos a contrastarla con lo que la mayoría de mujeres hace en automático cuando sienten miedo de perderlo. Vamos a desmenuzar ese error casi universal que, sin que te des cuenta, sabotea tu magnetismo, apaga la fascinación y convierte lo que podría haber sido un vínculo profundo en una historia más donde terminas agotada, frustrada y con la sensación de que otra vez no funcionó, para que puedas empezar a reconocer esos movimientos en ti misma y detenerlos antes de que vuelvan a repetirse. Y ahora que hemos caminado juntas por todo este territorio invisible, donde se deciden las verdaderas historias de amor, ahora que has visto que nada de lo que te ha pasado fue casual, que tu sombra, la suya, su ánima, tus heridas y tu valor han estado jugando un papel en silencio, quiero que pares un momento y te preguntes algo muy simple pero muy poderoso. ¿Qué vas a hacer con todo esto que acabas de escuchar? Porque podrías cerrar este video y seguir como si nada, volver a los mismos patrones, seguir esperando que el próximo hombre, por arte de magia, se obsesione contigo mientras tú repites la misma historia por dentro. O podrías usar este mensaje como un antes y un después, como esa sacudida suave pero firme que te dice, ya no estoy disponible para seguir amando desde la carencia. Ya no estoy disponible para seguir persiguiendo. Ya no estoy disponible para seguir olvidándome de mí cada vez que alguien me gusta. Hoy has visto que el verdadero poder no está en un truco, en un juego, en hacerte la fría o la intensa, sino en volver a ti, en integrar tus sombras, en convertirte en esa mujer que se sostiene primero a sí misma y desde ahí se vuelve inolvidable para cualquiera que tenga la fortuna de cruzarse con su camino. Quiero que te lleves grabado en el corazón
Algo que quizás cambie la forma en la que te miras al espejo a partir de hoy. Tú no estás aquí para rogar ser elegida. Estás aquí para recordar que, cuando tú te eliges primero, tu presencia empieza a hablar un lenguaje que ningún hombre verdaderamente despierto puede ignorar. El objetivo no es que él no deje de pensar en ti mientras tú te destruyes por dentro. El objetivo es que tú te conviertas en esa mujer que, aunque alguien se vaya, nunca vuelve a separarse de sí misma. Cuando tú vibras desde esa coherencia, desde ese amor propio que no es un eslogan sino una práctica diaria, ¿sí? Puede ocurrir que un hombre se obsesione contigo sin saber por qué. Puede ocurrir que se pregunte qué tenías tú que no encuentra en nadie más. Pero lo más importante es que tú dejarás de obsesionarte con cualquiera que no sea capaz de verte, de valorarte y de caminar contigo con la misma honestidad con la que tú estás dispuesta a amar. Por eso, quiero invitarte a que no dejes esto en el aire, a que lo aterrices con un acto simbólico que marque en tu mente y en tu alma que algo cambia. Hoy, ve ahora mismo a los comentarios y escribe, como decreto, como decisión interna, como pacto contigo misma. Me elijo primero, y mi presencia habla por mí. Escríbelo aunque te tiemble el corazón. Escríbelo aunque todavía te duela una historia reciente. Escríbelo aunque una parte de ti tenga miedo de creer en algo nuevo. Ese comentario no es para el algoritmo, es para ti, es para tu niña interna, es para tu inconsciente. Es para que cada vez que vuelvas a este video, recuerdes que hubo un día en el que decidiste dejar de correr detrás de nadie y empezar a caminar a tu lado. Y si sientes que este mensaje te abrió los ojos, te confrontó, te abrazó y te dio lenguaje para cosas que venías sintiendo hace años sin saber explicar, te pido de corazón que dejes tu like ahora mismo, porque así le dices a YouTube que este contenido vale la pena y lo hace llegar a muchas más mujeres que, como tú, se han sentido rotas sin entender por qué. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, no por obligación, sino porque este espacio está creado para acompañarte en un proceso, no solo para soltarte una verdad y dejarte sola después. Aquí vamos a seguir hablando de Jung, de sombra, de energía masculina y femenina, de vínculos conscientes, de cómo dejar de repetir historias que duelen y empezar a escribir las que de verdad mereces vivir. Y si en tu corazón sientes que quieres apoyar todavía más este trabajo, recuerda que puedes unirte como miembro del canal y acceder a beneficios exclusivos, respuestas prioritarias a tus comentarios, participación en decisiones sobre próximos videos y un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero, sobre todo, no te vayas aún con la mente llena y el corazón a medias. En pantalla te voy a dejar otros videos que sé que van a conectar profundamente con lo que acabas de escuchar, porque son piezas del mismo rompecabezas. Elige el que más resuene contigo y ven conmigo allí. Sigamos este viaje juntas. Como siempre, gracias por abrir tu alma. Gracias por dejarme entrar hasta aquí dentro. Y recuerda, cuando tú te eliges, el mundo no tiene más remedio que empezar a verte distinto. Nos vemos en el próximo video.